Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, el capítulo número 40 de Ezequiel. Pongamos mucha atención, vamos a abrir nuestro corazón y el entendimiento. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Era el comienzo del año 25 de nuestro exilio, el 10 del mes 14, año después de la caída de la ciudad. La mano de Yahvé se posó sobre mí, y me llevó. Mediante visiones divinas, me condujo al país de Israel y me depositó en una montaña muy alta. En la ladera me pareció ver las construcciones de una nueva ciudad. Me llevó para allá y vi a la entrada a un hombre que parecía de bronce. En su mano tenía un cordel de lino y una vara para medir. Ese hombre me dijo: Hijo de hombre, mira bien, escucha con todos tus oídos y pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar, pues para eso te he traído hasta acá. Todo lo que veas se lo comunicarás a la casa de Israel. Un muro alrededor de toda la casa la separaba del exterior. El hombre tenía en la mano una vara para medir que llegaba hasta los 6 codos de largo. Midió esa construcción, una vara de espesor y otra de alto. El hombre se acercó luego al pórtico que mira al oriente, subió los peldaños y midió el umbral del pórtico. Medía una vara de profundidad. Cada una de las 10 piezas medía una vara de largo y otra de ancho. Los pilares que separaban a las piezas tenían 5 codos de espesor. El umbral del pórtico, que miraba al oriente, al lado del vestíbulo, tenía una vara de profundidad. El hombre midió entonces el vestíbulo del pórtico, que daba al interior 8 codos. Su pilar medía 2. En ese pórtico del este había 3 piezas a cada lado, todas de la misma dimensión. También los pilares eran de igual dimensión. Midió el ancho de la entrada del pórtico, 10 codos. El pórtico, como tal, medía 13 codos de largo. La pieza medía 6 codos a cada lado, y frente a cada una había una laustrada de 1 codo. El hombre midió el pórtico de una entrada a la otra, 25 codos. Midió el vestíbulo, que llegaba a 20 codos. El atrio se extendía alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico hasta el fondo del vestíbulo interior había 50 codos. Las piezas y los pilares estaban provistos de ventanas con rejillas que estaban al interior del pórtico. También las había alrededor del vestíbulo. Los pilares estaban decorados con palmas. Me hizo entrar en el pórtico interior. Allí se habían dispuesto 30 salas y un embalsado daba la vuelta al patio. Ese embalsado se ajustaba a la profundidad de los pórticos. Era el embalsado interior. Desde la fachada de la puerta interior hasta el exterior había 100 codos. Esto era para el este. Al norte midió el largo y ancho del pórtico que daba al patio exterior. Las 6 piezas repartidas a ambos lados, los pilares y el vestíbulo, tenían las mismas dimensiones que en el primer pórtico. Su largo era de 50 codos y su profundidad de 25. Las ventanas, el vestíbulo y las palmas tenían la misma dirección que las del pórtico del este. Se llegaba a ellas por 7 escalones y el vestíbulo daba al interior. El patio interior tenía una puerta hacia el pórtico del norte, semejante a la que miraba al este. El hombre midió de una puerta a la otra y registró 100 codos. Me condujo entonces al sur, y en el sur había un pórtico. Midió sus pilares y vestíbulo. Tenían las mismas dimensiones. El pórtico, el vestíbulo y las ventanas en derredor eran semejantes. El ancho del pórtico era 50 codos y su profundidad de 25. Se llegaba al vestíbulo por 7 peldaños. Palmas decoraban los pilares de un extremo al otro. El patio interior tenía una puerta que daba al pórtico del sur. Medía 100 codos de una puerta a otra. Me llevó el patio interior por el pórtico sur y midió ese pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y sus vestíbulos tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenía ventanas a su alrededor. El largo del pórtico era de 50 codos y su ancho de 25. Lo rodeaban vestíbulos de 20 codos de largo y 5 de ancho. Su vestíbulo
daba al patio exterior, palmas adornaban sus paredes y se llegaba a él por 8 escalones. Me llevó el patio interior por el este y midió el pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y sus vestíbulos tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas en su derredor. Su ancho era de 50 codos y su profundidad de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo al otro y se llegaba a él por 8 escalones. Me hizo volver por la entrada norte y encontró las mismas medidas. En la entrada tenía sus piezas y sus pilares, su vestíbulo con ventanas en derredor. Su largo era de 50 codos y su ancho de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo al otro y se llegaba a él por 8 peldaños. Una sala desembocaba en el vestíbulo de la puerta. Allí se lavaban las víctimas para el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas a un lado y 2 al otro para degollar las víctimas para el holocausto, las víctimas por el pecado o como reparación. En el exterior, saliendo del norte, había 2 mesas a un lado y 2 al otro. De ese modo, había 4 mesas en el interior y 4 en el interior de la puerta, o sea, 8 mesas sobre las cuales se degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra tallada, de 1,5 codos de largo, de 1,5 de ancho y 1 de alto. En las mesas se colocaban los instrumentos con los que se degollaban las víctimas para los holocaustos y los diversos sacrificios. Esas mesas, en las que ponían la carne de los sacrificios, tenían un borde sobresaliente de 1 palma de ancho en todo el derredor. Me hizo entrar en el patio interior. Había ahí 2 salas, una en dirección a la fachada sur del pórtico norte y otra hacia la fachada norte del pórtico sur. El hombre me dijo: la sala que mira al sur está destinada a los sacerdotes que prestarán servicio en la casa. La sala que mira al norte está reservada a los sacerdotes que prestan servicio en el altar. Entre los levitas, los hijos de Sadoc tienen el privilegio de acercarse a Yahvé y de servirlo. Midió el patio, era cuadrado, de 100 codos de largo y 100 de ancho. El altar estaba frente a la casa. Me hizo entrar en el vestíbulo de la casa y midió sus pilares, 5 codos tanto a un lado como al otro. El ancho de la puerta era de 14 codos y sus lados de 3 codos. El vestíbulo tenía 20 codos de ancho y 12 de profundidad. Se llegaba a él por 10 peldaños. Cerca de los pilares había 2 columnas, una a cada lado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, si estuvimos atentos a esta palabra de Dios de hoy día, lo que habla Dios al profeta Ezequiel, que vaya al pueblo de Israel y le diga cómo será el nuevo templo y cómo será la reconstrucción de la ciudad de Israel. Todas esas medidas que él tuvo en esa visión, como ese hombre lo llevó a una montaña y luego lo trajo caminando para que él viera cómo sería esa nueva ciudad, cómo ellos reconstruirían todo lo que era Israel, porque ellos habían sido despojados de sus tierras y habían sido llevados a otros países. Sin embargo, Dios aquí al profeta Ezequiel le hace ver cómo será la nueva reconstrucción de la ciudad, cómo ellos, ya con alegría, reconstruirán su nación y volverán a tener felicidad gracias a nuestro Dios. Ese Dios que amaba al pueblo de Israel, que lo edificaba a cada instante de que ellos se arrepentían de su mala conducta y de sus malos pecados. Dios miraba que esta nación sí que se arrepentía de todas sus maldades, y entonces Dios les volvía a hacer promesas, volvía a edificarlos y volvía a ponerlos en sus tierras. Mis hermanos, todo lo que hagamos en contra de Dios es para nuestro mal, y lo que hagamos bien, siempre el Señor nos va a ayudar. No va a haber un día de la vida de que nosotros digamos el Señor no nos ayuda, porque el Señor siempre está allí para sacarnos adelante. No tengamos miedo a acercarnos a Dios. Ese pueblo, cuando ellos sintieron que habían fallado a Dios y que por eso
habían sido desparramados por todas las demás ciudades, ellos entendieron que fue por su pecado. Y entonces cuando ellos ven que el pecado que habían cometido había sido grave ante los ojos de Dios, enmendaron todo su mal, se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios, anduvieron siempre cabizbajos, preocupados por cuándo sería el día en que Dios los regresaría a sus tierras. Esta nueva reconstrucción, esta nueva visión que el profeta Ezequiel tuvo cuando él va y les habla a los israelitas, estando exiliados, ¿verdad? Estando en una nación que no es Israel. Sin embargo, ellos ya sabían que este Israel había sido totalmente destruido. Entonces, ellos se alegran cuando el profeta va y les anuncia esta buena nueva, de que Israel sería reconstruido, sería levantado por pura gracia de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros males, cuando nos damos cuenta de nuestra maldad y vamos y pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, pero el Señor nos pide que no volvamos a esos malos caminos. Él quiere que nosotros sigamos haciendo el bien. Entonces, si el Señor ya nos perdonó, hay que tener un cambio en nuestra vida. No seguir siendo iguales, sino arrepentirnos ante el Señor que tanto nos ama. Hermanos, ojalá y siempre sigamos a nuestro Dios, no cometamos el mal a cada instante y Él nos va a abrir sus caminos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.